Vamos a analizar las razones detrás de por qué el boxeo paga más a los peleadores de clase media que las MMA. Hace algunas semanas, Jon Jones hizo público su demanda de un pago significativo para enfrentar a Francis Ngannou en un combate de peso pesado de UFC con título en juego. Según Dana White, presidente de UFC, Jones pedía una suma de dinero bastante alta, concretamente lo mismo que Deontay Wilder, es decir, $30 millones, una cifra inimaginable a menos que seas Conor McGregor. Antes de profundizar en por qué el boxeo paga más que las MMA, es importante destacar que Jon Jones actualmente está ganando alrededor de $5 millones por pelea en el octágono. Ahora, volvamos al tema principal, que es la discrepancia en las ganancias entre boxeadores y peleadores de MMA, a pesar de que ambos tipos de combates profesionales se promocionan de manera muy similar, es decir, como eventos que presentan un enfrentamiento entre dos atletas y se comercializan a través de entradas para eventos en vivo y el pago por evento, pay-per-view, además de las ventas de transmisiones televisivas en todo el mundo. La explicación de esta diferencia de ingresos se basa en dos factores clave: la ley de Muhammad Ali y el monopolio que UFC tiene dentro de la Comisión Mundial de Boxeo, CMB. Para entenderlo mejor, usemos los años 90 como ejemplo. En ese periodo, el boxeo contaba con varios promotores importantes como Don King, Bob Arum, Main Event Promotions, X-Boxing, entre otros. Estos eran nombres destacados en la promoción de peleas, y ninguno tenía un dominio absoluto, a diferencia de lo que sucede en las MMA, donde UFC tiene un control casi total. Ahora profundicemos en la primera variable, la ley Muhammad Ali. En el boxeo existen numerosos títulos y órganos sancionadores, lo que significa que un campeón debe defender su cinturón ante contendientes que cumplan con los requisitos de estos órganos sancionadores. Los campeones no pueden elegir libremente a sus oponentes, sino que deben enfrentarse a una lista limitada de contendientes. Además, existe la posibilidad de que se designe a un retador obligatorio si así lo determinan las comisiones atléticas. Es en este punto donde los promotores de boxeo entran en juego al ofrecer contratos para organizar las peleas de boxeo. De acuerdo con la ley Muhammad Ali, se requiere que aquellos involucrados en el boxeo revelen las compensaciones o ganancias generadas por sus eventos. Esto les permite tener información precisa sobre cuánto podría generar un combate, lo cual les brinda una base sólida para negociar con los boxeadores. Este proceso difiere de lo que sucede en UFC, ya que las MMA no están sujetas a esta ley y la compañía dueña del octágono no negocia con sus atletas en términos de una sola pelea, sino por múltiples combates. En cuanto a la segunda variable, el monopolio de UFC es un factor importante. En el boxeo, los promotores solo ofrecen realizar y promocionar un combate por un cinturón, y varias empresas pueden presentar ofertas para organizar la pelea. Por lo tanto, los boxeadores pueden elegir la mejor oferta y negociar contratos más favorables. Según estimaciones, los promotores de boxeo obtienen el 70% de los ingresos en términos de sueldos o bolsas, en comparación con el 20% en UFC. Esta competencia entre múltiples promotores, la independencia de los títulos y las regulaciones federales hacen que el mercado del boxeo sea más competitivo. En el boxeo, existe un dicho popular que dice que los promotores compiten por los boxeadores y los boxeadores compiten por los títulos. Por otro lado, en las MMA ocurre lo contrario. Los luchadores deben competir entre sí para que un promotor los firme. Aunque hay excepciones, como Conor McGregor, en general, los peleadores de MMA tienen un pago base y un bono por victoria, con algunos bonos adicionales por eventos de pago por visión y combates por el campeonato. La gran mayoría recibe una compensación estándar, independientemente de su estatus en el evento, y cualquier cambio en el salario requiere la negociación de un nuevo contrato. En contraste, los boxeadores tienen contratos más flexibles y pueden rechazar acuerdos si consideran que su compensación no es satisfactoria, ya que saben que pueden buscar otro promotor dispuesto a pagar más. Además, en el boxeo, los boxeadores podrían convertirse en retadores obligatorios para el título, mientras que en las MMA no existe una obligación similar por parte de las empresas para impulsar a un luchador hacia un título. En el boxeo, si el promotor no ofrece la cantidad necesaria, la pelea podría ir a una especie de subasta
para determinar quién ofrece más dinero y así organizarla. En otras palabras, en el boxeo, los promotores asumen riesgos financieros para llevar a cabo sus combates. Esto es diferente en UFC, y podemos ilustrar esta diferencia con dos ejemplos. El enfrentamiento entre Jon Jones y Daniel Cormier en MMA y Deontay Wilder contra Tyson Fury en boxeo. Según la información proporcionada por las comisiones atléticas, las dos peleas entre Jon Jones y Daniel Cormier habrían generado ingresos muy similares. Se estimó que ambos combates vendieron alrededor de 800.000 transmisiones de pago por evento, pay-per-view. En el primer combate, UFC 182 generó 3.7 millones de dólares solo en la venta de entradas, mientras que las ventas de boletos para la revancha alcanzaron los 2.4 millones de dólares. Sumado a las ventas de pay-per-view y las transmisiones internacionales, cada evento generó aproximadamente 35 millones de ingresos por cartelera. Los costos de comercialización y producción para los eventos de pay-per-view estuvieron en el rango de 9 millones de dólares. Sin embargo, los salarios de los peleadores variaron entre los dos eventos. En el primer combate, Jon Jones tenía un contrato diferente que incluía un bono por las ventas de pay-per-view, mientras que Daniel Cormier recibió $1 millón. En total, Jones ganó 4 millones de dólares en UFC 182, lo que significa que los gastos totales en salarios de los peleadores fueron de 5 millones de dólares. Por lo tanto, UFC habría ganado alrededor de 20 millones de dólares después de descontar los pagos a otros peleadores en la cartelera. En la revancha, tanto Jones como Cormier recibieron un bono por las ventas de pay-per-view, y Tyron Woodley, quien defendía su título de peso welter en la pelea coestelar, también recibió una bonificación por pay-per-view. Jones ganó nuevamente 4 millones de dólares en esta pelea. En total, UFC habría ganado cerca de 16 millones de dólares en esa cartelera. En contraste, los promotores de las dos peleas de Deontay Wilder no experimentaron una situación similar. En el primer evento, las ventas de pay-per-view fueron mucho más bajas que las de Jones vs Cormier, aunque cabe señalar que el precio de venta por evento fue más alto. El evento generó 30 millones de dólares, pero después de pagar los gastos, incluyendo las bolsas garantizadas de 10 millones para Fury y 14 millones para Wilder, es probable que el evento haya terminado perdiendo dinero, incluso si se habla de algunos millones. En la revancha, a pesar de que las entradas y el precio del pay-per-view fueron más altos, lo que generó ingresos totales cercanos a los 65 millones de dólares, el evento todavía terminó perdiendo varios millones de dólares para los promotores, posiblemente más de 10 millones. La razón principal de estas pérdidas fueron los 30 millones de dólares garantizados para cada uno de los boxeadores que encabezaron la cartelera. Entonces, ¿por qué organizan eventos tan grandes que resultan en pérdidas? La razón es que lo hacen para asegurarse de que estos atletas firmen contratos para futuras peleas, las cuales seguramente serán rentables. Es una apuesta a largo plazo, asegurando el compromiso de los peleadores. Por ejemplo, cuando se habla de la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua, que ya se denomina la pelea del siglo, ambos peleadores ya tienen asegurados contratos lucrativos. Es como hambre para hoy, pero pan para mañana. Esto es algo que no ocurre en UFC, ya que al controlar el 90% del mercado de las MMA en Estados Unidos, la empresa negocia con los peleadores de manera que prácticamente les dice que los fanáticos solo están dispuestos a pagar lo que UFC ofrece. Las otras compañías no pueden igualar esos montos, y al ser UFC la única promotora millonaria con su prestigioso cinturón en juego, ser campeón de UFC es más valioso que serlo en otras organizaciones como Bellator. En resumen, esta es la principal diferencia entre las MMA y el boxeo en términos de pagos. En el boxeo, los promotores corren riesgos para atraer a los peleadores con la esperanza de obtener ganancias futuras, mientras que en UFC, al tener un control dominante del mercado, la empresa negocia con los peleadores bajo la premisa de que no pueden conseguir un mejor trato en ningún otro lugar. Esto coloca a UFC en una posición de poder en las negociaciones contractuales.